Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a este cafecito online. Es un gusto y un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Gina Rambide y me acompaña mi mamá Olga María González. de la Congregación Victoria. Y queremos tener este tiempo especial recordando la historia de Navidad. Y vamos a empezar con una oración. Les invito a que nos unamos para poder poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos este mensaje, Señor, dándote gracias por el privilegio de poder llegar a tantos lugares, a tantos hogares, Señor, y a través de estas redes sociales. Úsanos a mi hija y a mí, Señor, para compartir este hermoso mensaje de la Navidad, que lo podamos recibir en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios quiero que leamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es uno de los pasajes más excelsos de las Escrituras. De hecho, probablemente alcanza los más elevados del pensamiento humano. El Verbo es el Señor Jesús. Y dice en el principio, el Señor Jesús es eterno. La gente cree que empezó en la Navidad, cuando vino a la tierra físicamente. Pero no es así, mis amadas. Él ha estado eternamente. Él es el Alfa y el Omega. Aquí Juan nos aclara que el Señor Jesús es Dios y es el creador de todo lo que existe. Mucha gente, incluyéndome a mí, pensábamos que el Dios es creador, Dios Padre, pero vemos ahí que es la Trinidad y tenemos que reconocer a Dios Padre como el creador cuando en Génesis 1:26 dice, en Génesis, ¿quieres leer? Génesis 1:26, el Señor Jesús es el creador de todas las cosas que existen. Ahí el Señor habla en plural y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tenemos una hermosa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es. Entonces, podemos ver en el versículo 4 de nuestro estudio, que es en Juan capítulo 1, dice, en Él, hablando del Señor Jesús, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice el 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense cómo dice, en Él estaba la vida. Cristo es la vida, Cristo es la fuente de luz. La vida dice que es la luz de los hombres. Desde el principio ese era el plan de Dios, que conociéramos a Jesucristo, quien es la vida. Jesús mismo se describió a sí mismo como la fuente de la vida. En Juan 11:25 él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También, si recordamos en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Una y otra vez Él decía, yo soy la vida. Y como vemos aquí en Juan, dice, en Él estaba la vida. Él es la fuente de la vida, es el que de Él mana la vida. También vemos en Primera de Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, en Él está la vida. Él es el que nos da la vida eterna. Él es la fuente de vida. Isaías 9, del 1 al 2 dice, si lo quieres leer, mamá. Sí. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego en el versículo 6 dice,
de Isaías 9:6. Dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Juan 1:5 dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz que es Cristo. A eso vino el Señor, a derrotar el reino de las tinieblas y a revelarnos nuevamente la luz. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es, el Señor Jesús es el Hijo de Dios, es la palabra de Dios, es el creador de la vida, es la luz de los hombres. Él es el Hijo del Dios viviente. Él vino a revelar a la persona más importante, a su Dios Padre, y lo reveló maravillosamente. Él dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que si vemos a Jesús y lo conocemos, estamos conociendo al Padre, porque Él nos lo está revelando. Así es. Okay. Son uno. Amén. Como decíamos ahorita, es la Trinidad. No son tres dioses, es un solo Dios. Es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es el creador de todo. Dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. Dice, y el mundo es del Señor Jesús, le pertenece, Él es la vida. Él es la luz de los hombres. En estas fechas el mundo lo recuerda nada más como el bebecito que nació en Belén, y así fue, pero Él no se quedó siendo un bebé. Él es la vida, Él vino a darnos la vida eterna, la vida en abundancia. En el versículo 9 de Juan, que estamos estudiando, Juan capítulo 1, versículo 9, vemos el resumen de lo que es la Navidad. Estamos en Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbre a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz verdadera y venía a este mundo a traernos esperanza. Y ese es el verdadero significado de la Navidad. Este versículo nos muestra lo que es el Señor. Así es. Ahorita el mundo está igual que en ese tiempo, en una situación desesperada, lleno de oscuridad. Estamos viendo tantos pleitos, tantas cosas horribles que están padeciendo el mundo, enfermedades, el virus, todo lo que estamos viendo. Hay oscuridad, pero como leíamos ahorita en Isaías, no habrá para siempre oscuridad. En el tiempo que el Señor vino al mundo, estaban igual, rodeados de oscuridad, pero vino el Señor a traer esperanza. La oscuridad del pecado, de la enfermedad, de la muerte, de la corrupción, de todo, eso es lo que vino el Señor a quitar, a traer luz. La oscuridad lo cubre todo, estaba toda la tierra en tinieblas, pero vemos la esperanza que nos trajo el Señor Jesús, porque Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y la luz disipa la oscuridad. Ahora, si vemos aquí, cuando aclara que Jesús es la luz verdadera, nos da a entender que hay otras luces que quieren brillar, pero que no son la luz verdadera. Exactamente. Pueden ser doctrinas falsas, religiones falsas, que tal vez predican y enseñan un mensaje bonito. Filosofías humanas que enseñan cosas bonitas, de amarnos, de la moralidad, de todo, cosas buenas que dice, son cosas buenas lo que enseñan, pero no es la luz verdadera. La única luz verdadera que alumbra a todo hombre es Jesucristo. Él es el único que puede venir a traer luz a nuestro corazón y al mundo entero. No las filosofías, no las religiones, solamente Jesús. Pero después viene el versículo 10 y 11, y son los más tristes de la Biblia. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La luz vino a este mundo y fue rechazado por su pueblo. ¿Qué es lo suyo? El mundo. Como dijimos, Él lo creó. Es dueño Él. Es su hogar y todas las personas que vivimos somos su creación. ¿Y quiénes son los suyos? Pues el pueblo de Israel, los judíos, pero no le recibieron. Israel era su pueblo amado, que estaba esperando a su Mesías por siglos. Y como no vino como ellos esperaban, no le recibieron. Ellos no esperaban un bebé, aun cuando estaba profetizado por Isaías. Esperaban un guerrero. Ellos no esperaban un hijo de un carpintero.
esperaban un rey, por eso no le recibieron. Sí. Pero fíjense en el versículo 12, que es un hermoso versículo, dice, mas a todos, y eso nos incluye a ti y a mí, mi hermana, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso somos nosotros, somos hijas de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos recibido, recibimos el mensaje, recibimos la salvación que Él vino a darnos, recibimos a Jesús en nuestro corazón. Dice aquí, a los que creen en su nombre. Así es que déjame decirte que esas son las buenas noticias de la Navidad. Si tú has recibido a Jesús y crees en su nombre, ahora eres parte de la familia de Dios, eres hija de Dios. Y tenemos que compartir este mensaje, hermanas. Hay tanta gente allá afuera que no tiene esperanza, que está viviendo en oscuridad, y tenemos que decirle, ¿sabes qué? A todos los que le recibieron, recibe al Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús, dice, y somos hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué hermoso. Precioso que somos engendrados por Dios. Así es. No por hombre, porque fuimos engendrados por nuestro padre, por nuestra madre. Pero ahora somos espiritualmente engendrados. Somos engendrados por el amor de Dios. Amén. Y luego viene el versículo de versículos. En el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, y habitó. Esa palabra habitó es como tabernáculo, hizo un tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si vemos, Él no tenía que hacer eso, hermanos. Él estaba ya en su trono, en el cielo, en su gloria, con millones de ángeles adorándole, porque Él es el creador del universo. Pero Él, en su amor, como dice la Biblia, además Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino, Cristo murió. Él envió a su Hijo, ese era el propósito. Él nos envió a su Hijo. Él no tenía que venir. El Señor Jesús no tenía ninguna necesidad de venir. Pero dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se hizo como uno de nosotros, se hizo chiquitito. Es el regalo más grande que el Señor tenía. Mi mamá cuando era chica, si quieres platicar eso. Bueno, cuando mis hijos eran chicos y me preguntaban, ¿y cómo se hizo carne? Y yo les decía, pues Dios tenía un regalo tan grande, tan hermoso, pero no tenía cómo envolverlo, así que lo envolvió en carne. Y el Señor Jesús vino. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran regalo de Navidad, que el Señor envió a su Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Así es. Y a veces, hermanos, lo leemos tan a la ligera, pero tenemos que entender lo maravilloso de este pasaje, que es Dios, nuestro Señor Jesús siendo Dios, siendo Él el creador del universo, siendo Él que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él decidió venir y hacerse un bebé, hacerse chiquito, como nosotros. Y vemos en Mateo 1:23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él está con nosotros. Él vino a estar con nosotros. Como lo acabamos de leer, es el verbo que se hizo carne. Vino a estar con nosotros, a ser uno de nosotros. Y en esta Navidad tenemos que recordar ese regalo tan grande, que Dios nos envió a su Hijo, que Dios vino a estar aquí con nosotros, que nos amó tanto, que nos ha dado el más grande regalo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y tenemos que enseñar eso a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que la Navidad no nada más son los regalos de una cena elegante. Tenemos que enseñarles la maravillosa historia de la Navidad, del nacimiento de nuestro Rey. Y se ha perdido mucho últimamente. Con las películas, con el teatro, con las revistas, con la televisión. Exacto, a veces hay películas tan bonitas que uno ve y ¡ay, qué bonitas las películas navideñas! Con nieve y todo eso. Y están bien bonitas, pero no nos están recordando la verdadera historia de la Navidad. Y tenemos que enseñárselos porque muchos de nuestros niños ya ni siquiera lo saben.
Les hemos enseñado tantas cosas alrededor de la Navidad que no son lo que la palabra del Señor nos enseña. Y tenemos que volver a lo que la palabra nos enseña de la historia verdadera de la Navidad. Que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En ese mismo versículo 14 dice la palabra de Dios. Perdón, se me volteó la hoja. En el versículo 14 dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la gloria. Vimos su gloria. Esa es la primera prueba de Juan de que el verbo fue hecha carne. Fue él mismo y los otros apóstoles que vieron su gloria. Él dice, nadie nos lo dijo, nosotros lo vimos. Su gloria la vimos. Jesucristo es la gloria, el Shekinah de Dios. La palabra Shekinah significa el que vive o está viviendo y se refiere a la brillante nube que Dios usó para guiar a su pueblo Israel cuando salió de Egipto. Cristo es la personificación de Dios mismo, es su persona, es su carácter en su comportamiento. La gloria de Shekinah es Dios mismo habitando en nosotros, con nosotros. Todo lo que Dios es estaba enfrente de ellos. Colosenses 2:9 nos lo afirma y dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que es Dios. En Cristo habita toda la plenitud, Él mismo es Dios. Ahí mismo Juan dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Es cierto, fíjense cómo lo dice Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La gracia probablemente sea la palabra más significativa en el lenguaje del hombre, pero en la Biblia la palabra gracia es mucho más de cuando los hombres la empleamos. La palabra gracia nos habla del amor, de la bondad, del favor de Dios. Es la naturaleza misma de Dios, es el favor de Dios. La gracia vino a nosotros a través de Jesucristo. Es el regalo gratuito que el Señor nos ha dado a través del Señor. En el versículo 15 dice, cuando Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Así que la tercera prueba de que el verbo se hizo carne es la plenitud y la gracia de Cristo que nos es dada. La palabra plenitud, versículo 16. el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero lo de Juan se me pasó, dice, la segunda prueba de que el verbo fue hecho carne lo da Juan el Bautista diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Si recordamos, Juan el Bautista nació 6 meses antes que el Señor Jesús. Sin embargo, él reconoce que el Señor Jesús es antes de él y que es primero que él, que es más grande que él, que es más fuerte que él y que es más importante que él. Incluso él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Así es. Él lo no reconocía. Soy digno ni siquiera de abrochar sus sandalias, dijo Juan el Bautista. Él no era la luz, pero vino a anunciar la luz. Él era el que venía delante, la voz en el desierto, que dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el término gracia, Gina, dice gracia sobre gracia. Significa que Él nos da la gracia suficiente para satisfacer nuestras necesidades, cualquiera que sea nuestra situación. Algo muy importante es que la gracia y la verdad no vinieron por Moisés, vinieron por Jesús. No vino por la ley, sino por la gracia. Amén. Así es. En el versículo siguiente, en el versículo 18. En el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, esta es otra prueba de que Jesús vino en carne. Que a Dios nadie le ha visto, pero el Señor Jesús lo vino a dar a conocer. Él es Dios y como veíamos hace un momento, Él dijo, el Padre y yo uno somos. Él vino a darnos a conocer para que pudiéramos conocer al Padre. ¿Se acordamos? Uno de sus discípulos dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Y le dijo, tanto tiempo tengo que estoy con nosotros. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Así es. Él vino a darnos a conocer. Cada vez que vemos a Jesús, lo vemos al Padre. Cada Así vez que es. vemos a Jesús, vemos al Espíritu Santo obrando. Cada vez que vemos al Señor Jesús, recordamos que ya no es el bebé que nació en el pesebre, sino que es el que está reinando y está intercediendo por nosotros en el trono de Dios, a la diestra de Dios Padre. Así es. Y este tiempo de Navidad, hermanas, tenemos que aprovecharlo para compartir este mensaje, decirle, ¿sabes qué? El Verbo se hizo carne. El Verbo, Dios, que estaba en el cielo, vino y habitó entre nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y como dijimos, vimos su gloria. Él es el Verbo que se ha hecho carne. Y tenemos que compartir este mensaje, que en nuestras cenas de Navidad podamos tomar un tiempo para recordar y hablar de esto. Decirle, ¿saben qué? El Señor Jesús es el Verbo que se hizo carne y Él quiere morar dentro de nosotros. Y aprovechemos este tiempo y compartamos acerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar que Emmanuel, Dios con nosotros, sigue con nosotros. Emmanuel está con nosotros. Dios con nosotros cada día. Él está habitando en nuestro corazón si le hemos recibido. Y el día que lo recibimos fue nuestra verdadera Navidad, porque nació en nuestro corazón. Y nuestra oración, mis amadas, y nuestros deseos es que pasen en familia una verdadera Navidad, que podamos compartir y recordar que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quieres orar, Gina? Así es. Vamos a unirnos, hermanos, y vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque podemos recordar este hermoso mensaje que tú, estando en tu trono de gloria, decidiste venir a morar con nosotros para darnos la vida. Tú eres la fuente de vida. Señor, gracias porque no te importó dejarlo todo por amor a nosotros, Señor. Y yo te pido que tú vengas a la casa, a la familia de cada una de nosotros y que vengas especialmente al corazón de cada una de nosotros. Y yo te invito en esta mañana, si tú aún no tienes a Jesús en tu corazón, si aún no has recibido a Jesús, acabamos de leer el versículo 12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo te quiero invitar en esta mañana, si tú aún no has recibido al Señor Jesús, hoy es el día de salvación. Yo te invito a que lo recibas en tu corazón y solamente tienes que repetir una oración con fe, diciéndole, yo quiero que vengas a mi corazón. Y te invito a que repitas después de mí, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias porque tú dejaste tu trono hasta tu trono para venir a la tierra, para venir a la tierra, para darnos la vida. para darnos la vida. Gracias por ese amor tan grande Gracias por ese amor tan grande que tuviste para nosotros. que tuviste hacia nosotros. Y yo te recibo Y yo te recibo en mi corazón. en mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados Perdona todos mis pecados y que me laves con tu y sangre que me laves con tu y sangre me des la vida la vida eterna. la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué privilegio haber estado con ustedes en esta mañana. Qué gozo es haber compartido la palabra. Y que nuestro deseo es que pasen una Feliz Navidad. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.